Buenos días, vamos a continuar en este momento con la sesión del debate Colombia frente al TLC con Estados Unidos, reafirmar o negociar. En esta ocasión vamos a tener la importante participación de los doctores Ricardo Torres Carrasco, que es la persona que ya está para ingresar aquí al auditorio, el doctor Aurelio Suárez, el doctor Jaime Rendón, el doctor Jaime Forero Álvarez, que va a estar en esta sesión como moderador del foro de manera particular. El doctor Ricardo Antonio Torres Carrasco es economista con una amplia experiencia en análisis, formulación e implementación de políticas para la agricultura y el desarrollo rural sostenible, con gran capacidad para dirigir y coordinar equipos de trabajo. A lo largo de su trayectoria profesional, además del trabajo en temas sectoriales en general, se ha ocupado de manera especializada en temas entre los que se destacan biodiversidad y recursos genéticos, ordenamiento de la propiedad y la tenencia de la tierra, desarrollo agrícola sostenible, medidas sanitarias y fitosanitarias, acceso a mercados, análisis de los mercados de commodities agrícolas, investigación y desarrollo tecnológico y financiamiento y desarrollo institucional. Al tiempo y como complemento de su labor como formulador de políticas y responsable de la ejecución de programas, se ha desempeñado como negociador internacional en acuerdos de tipo multilateral como la FAO, la Convención de Diversidad Biológica y la Organización Mundial del Comercio, y del tipo bilateral como los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Chile, Canadá y la Unión Europea. Ha sido miembro de varias juntas directivas: INCODER, Instituto Colombiano Agropecuario, Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria, Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Comité Nacional del Incentivo a la Capitalización Rural y Corporación Colombiana Internacional, entre otras. El doctor Aurelio Suárez Montoya, que en este momento nos acompaña, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con estudios en gerencia de organizaciones comerciales, profesor universitario, analista económico, político, es columnista del Espectador, El Tiempo, como el Diario del Huila, y panelista de la cadena Blue Radio. Veedor de procesos de negociación del TLC por la Red Colombiana frente al Libre Comercio y el ALCA Recalca, del 2004 a 2006, y es candidato del Polo Democrático Alternativo a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2011. El doctor Jaime Alberto Rendón Acevedo es economista, tiene maestría en Desarrollo Regional y Local de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de La Salle, donde ha dirigido el programa de Economía y el Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio. Se ha desempeñado como docente y conferencista invitado en universidades nacionales e internacionales, actividad en la cual lleva más de 25 años. También laboró en el sistema financiero, en el sector metal mecánico y como consultor, fundamentalmente en temas de planificación, finanzas y desarrollo local. Se ha distinguido como investigador y analista económico. Eso le ha valido para recibir premios de la Presidencia de la República, de la Universidad Javeriana de Cali, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo su tesis doctoral laureada, summa cum laude. Y el doctor Jaime Forero Álvarez, que es economista de la Universidad de los Andes y tiene doctorado en Economía, es profesor en nuestra Universidad de La Salle y es el actual director del Observatorio Rural aquí en la universidad. Entonces damos inicio al debate y le cedemos la palabra a nuestro moderador de foro, el doctor Jaime Forero. Este es el cuarto foro Ruralidades y Territorialidades del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle. En esta ocasión hacemos este foro en conjunto con el cuarto encuentro en agrociencias del doctorado en agrociencias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle.
Vamos a debatir un tema central para la economía agraria del país y para el bienestar de nuestros campesinos y consumidores, que es el TLC con Estados Unidos. Y la pregunta fundamental que se plantea es si este TLC, en las actuales circunstancias en que se abre una posibilidad de renegociación de todo este tipo de acuerdos entre los países, en la medida en que Estados Unidos ha propuesto, por decirlo de alguna manera, una reconfiguración de las relaciones de los mercados internacionales, si este TLC, considerando sus ventajas y sus desventajas, deberíamos renegociarlo o más bien reafirmarlo y seguirnos preparando para tener éxito dentro de este tratado. He sabido que desde que se firmó el TLC, uno de sus objetivos centrales se ha cumplido muy mediocremente, o casi que no se ha cumplido, como era el de aumentar las exportaciones de los productos no tradicionales agropecuarios y agroalimentarios a los Estados Unidos. Y que por el contrario, lo que ha pasado en el país es que hemos tenido un aumento muy sustancial de las importaciones que hacemos desde los Estados Unidos y también desde otros países de América y de la Unión Europea. De tal manera que el beneficio esperado para los productores con ganar nuevos mercados en el mercado más grande del mundo, pues ha sido previsiblemente el contrario, en la medida en que las importaciones necesariamente desplazan producción nacional. Y muy posiblemente se están cumpliendo en alguna medida los vaticinios que se hacían en estudios anteriores, por ejemplo los adelantados por Garay y Barbieri, que mostraban que los productores iban a sufrir consecuencias severas de este tratado. Hay otros dos elementos que son muy importantes para tener en cuenta este debate, en este debate. El primero es que con esta balanza negativa nos estamos acercando, o hemos pasado a veces el 30% en dependencia alimentaria, lo cual coloca al país en un estado de vulnerabilidad muy grande, porque dependemos de la volatilidad de los mercados internacionales, y una alza severa de precios podría ser catastrófica para los consumidores colombianos. El segundo aspecto es que estamos negociando un tratado de libre comercio en un mundo globalizado donde las economías en general, incluidas las nuestras, están estructuralmente protegidas y subsidiadas. La tasa de subsidios en Colombia es del orden del 25% del valor de la producción agropecuaria. Es enorme. Si desprotegemos al sector, si hacemos la desregulación completa que todavía no se ha hecho con los TLCs, y si quitamos los subsidios, el sector tendría una perturbación catastrófica que seguramente sería muy difícil de afrontar. Pero de todas maneras, por ejemplo, la CEPAL señala que no, que las cosas no son tan color de hormiga, sino que Colombia ha hecho avances significativos en la penetración del mercado americano con algunos productos, y que de todas formas las exportaciones tradicionales, café, flores y bananos, han aumentado significativamente. Porque hay que tener en cuenta una cosa: el TLC se hace, entre otras cosas, para que Estados Unidos nos garantice las preferencias arancelarias que ya teníamos en estos productos, y si no lo firmamos, posiblemente la situación se hubiera complicado enormemente para los exportadores de café, banano y flores. Entonces, dicho esto, tenemos tres preguntas para el debate que vamos a afrontar conjuntamente, no una por una. La primera: en un mundo globalizado, pero con una agricultura estructuralmente subsidiada y protegida, ¿a Colombia le conviene el TLC con Estados Unidos como una forma para desarrollar su agricultura, para aumentar la competitividad de su agricultura y obtener mayores beneficios en el mercado internacional?
Colombia debe empeñarse en este contexto, sabiendo los problemas que hay, pero también los éxitos logrados entonces, en mejorar la competitividad de su sector agrícola, pecuario y agroalimentario en general para ganar más espacio en el mercado norteamericano. O más bien, teniendo en cuenta los resultados que hemos venido exponiendo y además considerando que, como se dijo antes, el gobierno de Trump ha entrado en una guerra comercial y ha creado un ambiente que haría quizás posible, no debería más bien Colombia emprender una renegociación total del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o más bien lo que debemos hacer es reafirmarlo. Aquí queda también planteada la pregunta si esa renegociación, ese cambio fundamental en las relaciones con Estados Unidos es posible de hacer o no. Entonces, le doy la palabra a Aurelio Suárez para que comience a contestarnos estos interrogantes. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 minutos por preguntas, ya 9. Ok. No, es que no había entendido. Bueno, mil gracias a la Universidad La Salle y a su programa de doctorado de neurociencias por la invitación. Un saludo, por supuesto, a Jaime Rendón, a Ricardo, compañeros aquí de PAN. Vamos a partir de un hecho que es relevante, pero que para mí es un marco central de esta discusión. El sector agrícola, el sector agropecuario norteamericano y el sector agropecuario colombiano tienen profundas asimetrías, enormes asimetrías. Es un hecho pues, de bulto, pero que no se puede olvidar. Nosotros estamos hablando de una agricultura norteamericana que exporta al año, además de surtir su mercado interno, en sus productos básicos, lo que ellos llaman de egg crops: arroz y algodón, trigo y maíz, sorgo y soya, cebada y avena, donde tienen sembrado 2 de cada 3 acres. No se les olvide que la tierra de los Estados Unidos es de acres. Tienen sembrado 2 de cada 3 acres en esas egg crops. Es una agricultura que exporta. El dato último está bordeando 130 millones de toneladas de productos agropecuarios al año. Para que hagamos una cuenta así gruesa, estamos hablando de 1 millón de toneladas cada 3 días. O sea, estamos hablando de 25.000 tractomulas de 40 toneladas cada 3 días. Eso es lo que exportan los Estados Unidos en agricultura, en estos productos. Quiero darles el siguiente dato reciente de USDA. Estados Unidos está exportando el 79% de sus nueces, el 76% de su algodón, el 67% de sus almendras, el 62% de sus pistachos, el 59% del sorgo, el 55% del arroz, el 50% de la soya, el 46% del trigo, el 36% de las uvas, el 21% de la carne de cerdo, el 21% del maíz, el 19% de las cerezas, el 18% de las manzanas, el 16% de su avicultura, el 15% de su lechería y el 10% de su carne. Bueno, dejémoslo en primer lugar, que estamos hablando de que al otro lado de la mesa hay una superpotencia en materia agrícola, y lo acabo de describir. Dejaría, en aras de los 3 minutos, una pregunta para reforzar. ¿La negociación suprimió esas asimetrías? Arreglemos que estamos hablando de un país que, como dijo en 1934 William Faulkner, novelista, a raíz de la crisis y de la primera Farm Bill, dijo: en los Estados Unidos la agricultura ya no se hace en las riberas del Mississippi, sino se hace en los salones del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, dejando claro estos elementos del que estaba al otro lado de la mesa, mi pregunta es: esa asimetría frente a Colombia, donde solamente el 10% de los agricultores tienen asistencia técnica, como lo mostró el Censo Nacional Agropecuario, o el 12% tienen crédito, la negociación rompe esas asimetrías. Es mi pregunta. ¿Qué opina Ricardo? Yo creo que estaba previsto que íbamos a negociar con esa superpotencia y habíamos analizado las posibilidades de penetrar ese mercado, porque también su demanda es infinitamente
infinitamente grande. O lo que hicimos fue realmente firmar un contrato con un actor mucho más poderoso que nos impuso unas obligaciones para poder, entre otras cosas, conservar nuestras preferencias en ciertos productos agropecuarios y no agropecuarios. Pues mira, yo creo que estaría de acuerdo con prácticamente todas las afirmaciones que hiciste al introducir el panel, y yo solo le agregaría la conclusión de que, si bien es cierto, luego de la firma del tratado en el 12, Colombia no ha aprovechado lo que se firmó allí en materia de posibilidades de exportación en el sector agropecuario. No creo que sea tanto por las barreras que estableció Estados Unidos o por las condiciones que ha establecido Estados Unidos, sino porque el mismo país no se ha preparado ni ha aprovechado estas posibilidades. Entonces lo que podemos ver es, en esencia, algo que ya sabíamos como presupuesto de la negociación. Estados Unidos venía esencialmente por el mercado de cereales, explícitamente. O sea, tienen un sobreproducción de maíz y de soya, pero sobre todo de maíz, y ese ha sido uno de sus problemas en el comercio externo de ellos, que no saben qué hacer con su sobreproducción de maíz. Pero como decía Aurelio, pues hay tres productos más: soya, sorgo, avena básicamente. Y realmente el país importante, que tenía un mercado interesante y una tasa de crecimiento interesante en maíz, era Colombia. Entonces, detrás de eso venía. Y nosotros, contrariamente, en la negociación, como tú ya lo dijiste, estábamos frente a la no prórroga de la APDEA. Y la no prórroga de la APDEA significaba que no podíamos seguir exportando flores a Estados Unidos, que no podíamos seguir exportando bananos en las mismas condiciones e incluso carne. Entonces también, desde el punto de vista ofensivo de la negociación, para cerrar la parte nuestra, no estábamos en una negociación tan asimétrica. Realmente nosotros teníamos nuestros intereses ofensivos, que estaban basados en los temas de APDEA, más hortalizas y otros productos, y ellos también tenían sus intereses ofensivos. Y yo creo que la conclusión fue buena, por una negociación equilibrada en materia de aranceles. Después hablaremos de que no solamente los aranceles son la condición para penetrar el mercado estadounidense, sino que las medidas sanitarias son una condición de acceso real, y ahí también no podemos culpar a Estados Unidos de que tenga un buen sistema de medidas sanitarias, sino que el país tampoco tiene un buen sistema de medidas sanitarias, y eso es un retraso que tenemos que ver cómo resolvemos. Jaime, de acuerdo con este panorama, ¿tú estarías de acuerdo con lo que mucha gente dice? Hicimos un tratado sin prepararnos. La condición inicial era haber estado preparados. Dijimos que hecho el tratado nos íbamos a preparar, y 6 años después seguimos diciendo, de acuerdo con Ricardo, no nos hemos preparado. Es decir, ¿el problema es un problema de competitividad o es un problema de poder, como lo plantea Aurelio? Yo creo que el problema van siendo los dos. Buenas tardes para todos y todas. Y yo creo que mis dos compañeros de panel han planteado de manera adecuada como el tema. Lo primero es la negociación con un país completamente asimétrico, pero en esas negociaciones obviamente esas asimetrías se negociaron, pero se negociaron de manera normal y tradicional, y no hubo una negociación que nos permitiera acceder o gozar de unos beneficios de un socio incondicional que ha sido Colombia en América Latina durante muchos años con los Estados Unidos. Entonces allí empieza un problema político que probablemente miraremos ahora. Y el otro tema que también comparto plenamente, aquí lo que había era que salvar el APDEA, obviamente con 6.000 partidas arancelarias que teníamos disponibles, de las cuales utilizábamos 84, pero no importa, teníamos 6.000, había que salvarla, pero ese dato, más que por sentirnos mínimos y estar frente a las asimetrías, estamos jugando con una economía que es el 24% de la economía mundial, mientras nosotros somos el 0.3% de la economía mundial.
Mientras los Estados Unidos pueden manejar el 45% del comercio exterior de América Latina y el Caribe, de las Américas, nosotros pues participamos con el 0.9% del comercio exterior. Entonces allí se dinamizan esas asimetrías, pero con el cuento de las partidas arancelarias habría que salvar. Ya la APDEA era un asunto indigno para nosotros, ya en la APDEA pues, se ratificaban las partidas arancelarias y las bondades siempre y cuando nos certificaran, es decir, siempre y cuando nos dijeran que nos habíamos comportado bien con el tema de las drogas y que nos podían entonces ratificar y poder seguir dándonos esas partidas. Entonces hay un juego que traspasa lo económico. Allí hay poca economía y allí hay más política. Entonces eso es como uno de los elementos esenciales que habría que hacer aquí. Por lo tanto, el hecho en estos momentos de pensar si renegociar o no el acuerdo, sobre todo cuando Trump lo está manifestando, pues yo no sé si en realidad nosotros tenemos allí una posición política para intentar renegociar. Lo que los Estados Unidos siempre tienen muy claro, y eso quedó manifiesto con la firma del ALCA y por lo tanto por el ALCA Light, lo que nunca se logró firmar para el Acuerdo de las Américas, es que los Estados Unidos, que tienen una política agropecuaria muy agresiva, ya Aurelio me mostraba las cifras de sus exportaciones y de lo que exportan en la producción, pues obviamente estamos jugando de un país que no defiende su sector agropecuario, que a pesar de las protecciones que en apariencia se dan, pues obviamente estamos negociando ante un país que tiene muy claro cuál es la defensa frente a su sector agropecuario. Entonces hay un cuento aquí de las dimensiones políticas que tenemos que entrar a analizar de otra forma. Dejas planteada la última parte del debate, ¿renegociamos o no renegociamos? Pero ahorita yo quiero preguntarnos sobre también los éxitos que hemos tenido en la penetración al mercado estadounidense en productos como frutas, principalmente. Y quiero preguntarme también si no le estamos adjudicando los perjuicios al agricultor colombiano de una situación que se había creado mucho antes con la apertura económica de Gaviria a comienzos de los 90, que resultó ser desastrosa, para parte de nuestros cereales, especialmente para el maíz, pero también para la soya e inclusive para el algodón. Y lo que estamos viviendo más bien es como un efecto inercial de ese empresariado que fue fuertemente golpeado en los 90 y que no se ha podido recuperar, y estamos echándole la culpa injustamente al TLC. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues mira, me parece una pregunta interesante porque podemos ver también la evaluación de los beneficios o no del TLC desde otro punto de vista. Tú sabes que la economía neoclásica, ortodoxa, neoliberal, plantea que el mercado es el que tiene que decidir cómo se asignan los recursos, que no debería ni siquiera haber tarifas arancelarias, y aquí había gente incluso dentro del gobierno que opinaba lo mismo, que no deberíamos ni siquiera ponernos a negociar nada, sino abrirnos, como en los años 90, a ver si el mercado decidía quién era el eficiente y quién no. Esa es una posición teórica clásica que obviamente incluso decidiría que simplemente hay que abrirse al comercio y que ni siquiera deberíamos negociar en qué condiciones sea esa apertura. Pero un corolario de eso también es que las evaluaciones también tienen que mostrar otro tipo de beneficios, no solamente los beneficios del productor, sino los beneficios del consumidor. Entonces, normalmente en las evaluaciones que se hacen del comercio internacional se hablan de que las importaciones de productos a precios menores que corresponden a producciones más eficientes benefician al consumidor del país importador. Y ahí ese beneficio al consumidor también hay que analizarlo de dos maneras. Cuando el consumidor es un productor, o sea que es un beneficio muy interesante. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la mitad de la negociación, se hablaba mucho de que había unos sectores muy susceptibles, y entre esos se hablaba del sector de los porcinos y de la avicultura colombiana, porque los niveles de productividad y de eficiencia están muy lejanos de los de Estados Unidos. Me acuerdo que se hablaba mucho de los cuartos traseros de pollo, que valían prácticamente a cero en el mercado de Estados Unidos, y se hablaba de que podían inundarnos
la verdad es que no nos inundaron, y la verdad es que la baja del precio del maíz importado y de la soya han beneficiado totalmente, no diría grandemente, sino totalmente a la industria nacional de aves y de carne porcina. ¿Por qué? Porque el 70%, 80% del valor, del costo de los insumos de la producción porcina o avícola corresponde a maíz y a soya. Entonces ha sido interesante porque eso ha fortalecido mucho la producción avícola y la producción porcina en Colombia. Entonces es interesante porque es un beneficio que, si uno ve simplemente el beneficio del productor, queda escondido. Y por otro lado, sí ha habido avances, disculpa, ya cierro con una frase, en la penetración de frutas y hortalizas, pero esa es más difícil porque en el fondo yo personalmente creo que no depende tanto de las tarifas, sino depende casi que completamente de qué tanto cumplimos con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Colombia no ha podido librarse de la mosca en la producción de frutas, no ha podido demostrar que tiene una zona libre, y entonces eso obviamente pone limitaciones para que nos acepten exportaciones, y hay manera de hacerlo. Podríamos discutir, eso es materia pues de otra discusión más detallada sobre el tema, pero bueno, ahí ya saltamos ya no al tema arancelario, sino al tema de medidas técnicas y medidas sanitarias. Bueno, tantas cosas. Vamos a plantear, voy a tratar en estos 2 minutos 50 que me quedan. Me parece un debate de tendencia aquí. Bueno, en estos 2 minutos 45 voy a plantear 3 o 4 temas que no pueden quedar fuera. El tema del acceso. O sea, yo ya planteé, y creo que aquí hay consenso ya en la mesa, en que Estados Unidos logra una penetración enorme, incluso con desviación de comercio de otros proveedores que había antes del TLC, en cereales oleaginosas. Simplemente un dato: en maíz, estoy dando datos de USDA, maíz 771 millones de dólares, en torta soya 259 millones de dólares, en frijol soya 195 millones de dólares, en trigo 181 millones de dólares, en cerdo, que me parece horrible, 105 millones de dólares, son 350 mil millones de pesos en carne de cerdo. Casi que debíamos darle a cada campesino de Colombia un cerdo y repasar eso, pero bueno. Pero quiero hablar del tema del acceso, que se ha hecho, bueno, es que no hemos aprovechado. Lo primero es que no se han aprovechado no 6 años, sino 12, porque el tratado se negoció en el 2006, se firmó en el 2012 y estamos en el 2018, y se firmó en el 2012 porque todos sabemos que tuvo una mora en el Congreso norteamericano. Entonces, lo que hemos perdido no son 6 años, lo que hemos perdido son 12, bajo el famoso teorema de la ventaja comparativa, que entonces el ministro Andrés Felipe Arias enunciaba: trigo por uchuva. Ustedes se acuerdan que eso fue la versión Colombia siglo XXI del teorema de la ventaja comparativa de Ricardo. Ya no es vino y pan inglés y vino portugués, sino es uchuva colombiana contra el trigo norteamericano. Ese teorema no salió porque Colombia no ha, pero es que ¿por qué no ha podido? Por eso que yo quiero señalar. ¿Sí? En esta negociación se entiende entonces que Colombia se va a especializar en productos agrícolas tropicales y le entrega los cereales y buena parte de las oleaginosas a los Estados Unidos. Esa era la negociación en el fondo, que es lo que aquí Ricardo también nos había afirmado. Así ya está duro, de verdad. Pero bueno, ¿qué pasa con los productos agrícolas tropicales? No es solo, Colombia le aseguraba a los Estados Unidos el mercado colombiano, pero Estados Unidos no nos aseguraba el mercado de los productos agrícolas tropicales. Por supuesto, para las barreras no arancelarias de las medidas y las normas fitosanitarias, entre otras. Pero además porque ese mercado norteamericano de productos agrícolas tropicales se lo tiene que competir Colombia con 50 y tantos países más. Entonces, mientras nosotros entregábamos la exclusividad con desviación de comercio incluida a Estados Unidos, él nos decía: les garantizamos que llegan a la lucha de los productos agrícolas tropicales con otros 50 países. Incluso, creo que Carlos ya lo señaló en el panel anterior, lo que pasó con el tema del aceite de palma, o exactamente con el biodiesel o el agrodiesel. ¿Sí? Cuando Uribe cierra la negociación que incluye puertos traseros de pollo, arroz y mango de maíz en febrero del año 2006, Uribe llegó aquí con una oreja y un rabo: etanol
biodiesel, nos salvamos, vamos a cambiarlo uno por lo otro. A los 3 años Estados Unidos cambió la norma sanitaria y eliminó las importaciones de biodiesel con base en aceite de palma, ¿sí? Y solamente podemos llegar a California a competir con Malasia e Indonesia, que como ustedes saben tienen 12 millones de hectáreas en palma de aceite. Entonces nosotros sí nos dieron el acceso, pero vaya, compita con 50 países más que producen, entre ellos el café. Incluso el café ya pasó una cosa peor hace poco. Estados Unidos se salió de la OIC, ya no está en la Organización Internacional del Café. O sea, a competir con Vietnam. Nosotros con quién competimos en el mercado norteamericano en café, con Vietnam y con Brasil. Con café basura, que no registra, esto es bueno que ustedes lo tengan en cuenta, el 50% del café que se comercializa en el mundo ya ni siquiera da registro de calidad de OIC. O sea, estamos compitiendo con mercados donde somos. Ahora hay un señor que se le ocurrió la genialidad de que esto lo vamos a resolver con los aguacates, ¿sí? Es la misma línea, la de Petro es la misma que nos están proponiendo acá. No, ya entregamos maíz, trigo, ahora vamos a pelear con el aguacate chileno y mexicano, ¿sí? La misma carreta, el mismo cuento. Aquí tengo los datos. Los productos que Colombia exporta entre el año 2008 y el año 2017, café, flores, animales y productos, frutas, comestibles, que fundamentalmente es banano, ¿no? ¿Sí? Alimentos, aunque el banano también sale muy de Europa, alimentos, bebidas y tabaco, en el año 2008 eran 1.960 millones de dólares, para el año 2017 2.800 millones de dólares, eso da un crecimiento del 43%, mientras los Estados Unidos sacan este dato. Entre el año 2006 y el año 2016 su comercio con Colombia se ha incrementado 174%. ¿Sí? Entonces nosotros nos entregaron un mercado para hacernos matar con 50 países tropicales productores de los mismos géneros agrícolas tropicales, aguacates. Aquí vino Tenis, el vicepresidente norteamericano ahora vino un poquito y dijo lo mismo que Petro, que en la zona de posconflicto habla aguacate, ¿cierto? Entonces aguacate, banano, flores, lo mismo, a competir con 50 países que producen lo mismo, con la piña costarricense, etc. y entregamos el mercado fijo. Me queda para la próxima tanda algo que no se está analizando acá, es la política económica y el Tratado de Libre Comercio en la agricultura, porque tiene que ver con la política económica. Esto no se puede analizar solamente aranceles, productos y mercados. Aquí hay unos componentes de política económica que nos pueden mostrar que el consumidor colombiano tampoco ha sido tan beneficiado. Concluyendo parcialmente, no, es que la pregunta para ti. No me cambie la pregunta. Concluyendo parcialmente que el tratado que firmamos, de acuerdo con todo lo que se ha expuesto aquí, es un tratado completamente asimétrico y que se ha hecho más asimétrico en la medida en que, por ejemplo, nos sacan el biodiesel, nos ponen trabas para el café, y fue muy asimétrico también porque yo recuerdo que cuando se estaba negociando se decía va a ser asimétrico pero a favor de Colombia, porque nosotros vamos a poder conservar las franjas de precios para compensar los subsidios que Estados Unidos le tiene, por ejemplo, al maíz, y vamos a poder excluir algunos productos como el azúcar, y fue todo lo contrario. Estados Unidos nos obliga, o los negociadores lo aceptan así, yo pienso que nos obliga porque esto es un contrato, a no poder utilizar las franjas de precios para protegernos de los subsidios de los productos norteamericanos, y el azúcar la excluyen ellos y no nosotros. Entonces la cosa es bastante asimétrica, repito la palabra, con relación a Colombia. Colombia era como el perdedor posible. Entonces, Jaime, vamos otra vez a tu tema. Ante estas circunstancias, sí deberíamos renegociar, replantear profundamente el tratado, y sigo con otra pregunta, ¿y eso es posible o no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque la idea no es de Trump, la idea fue nuestra. Trump, que yo sepa, no ha dicho hay que renegociar el tratado, el TLC con Colombia. La idea es nuestra. Ante estas circunstancias en el mercado mundial generadas por la política norteamericana, nosotros no deberíamos aprovechar esa puerta que se abre para replantear ese tratado. Cuando estabas planteando lo anterior, estaba pensando en cuando la Unión Europea, hablando de las asimetrías, nos empezó a exigir por el tema del banano que no podía haber maltrato a la mujer trabajadora,
todas las condiciones ambientales, y ya cuando logramos ir cumpliendo todas esas cosas, entonces la Unión Europea dijo, entonces les pongo un arancel, ahora sí. Y cuando empezamos a negociar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo primero que nos dijeron es, la Unión Europea vería con muy buenos ojos que ustedes quitaran la demanda frente al arancel que les pusimos con el banano. Entonces, eso para que mencionemos dónde van las cosas. Pero dos cosas antes de responder en 30 segundos lo de Jaime. Claro que tuvimos un problema de producción al firmar el TLC. Es que todo el cuento de los TLC, todo el cuento de las políticas de competitividad y las políticas comerciales que estuvieron fundamentalmente en cabeza de quien probablemente va a ser nuestra próxima vicepresidenta, de Marta Lucía Ramírez. Todas estas estrategias de comercialización tienen una pregunta detrás: ¿qué somos capaces de vender a esos mercados? Sobre todo cuando esos mercados nos ponen a competir con todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que vamos a vender? ¿Cuál es la capacidad productiva que nosotros tenemos en el sector agropecuario para vender? Entonces, sí nos hemos beneficiado de insumos que tienen algunos de los elementos, como el tema del sector avícola, pero eso tiene un elemento también adicional, tiene el elemento del tipo de cambio. Pero es que allí hay una estrategia que fue perversa para nosotros, y no solamente para toda la industria, para todo el sector agropecuario, sino para toda la industria manufacturera, y tiene que ver con la revaluación del peso. Entonces, lo que los Estados Unidos hacen muy hábilmente con la crisis del 2007-2008 fue devaluar su moneda, y en la devaluación de su moneda lo que hace es que sus productos son más competitivos, nosotros les compramos sus productos, o sea, ellos nos exportan su crisis y nosotros somos capaces de bandearle su crisis y ayudarlos a que ellos salgan de la crisis. ¿De cuenta de quién? De cuenta de todo nuestro sector productivo, de cuenta de nuestro sector agropecuario y de cuenta de nuestro sector manufacturero. Entonces, hicimos, perdónenme la expresión, pero hicimos la del bobo. Lo que hicimos fue ayudar a recuperar la economía estadounidense so pena de nuestros propios productores y del bienestar de todos nuestros campesinos. ¿Qué opinas, Ricardo, al respecto? Mira, yo creo que es difícil ahorita, en un momento en que la economía mundial se está volviendo el ambiente de volver a proteger los mercados nacionales, pensar, replantear los acuerdos que Colombia ha firmado en un momento en que había más opciones y más flexibilidad para negociar. O sea, en este momento, por el contrario, en Estados Unidos lo que se busca es volver a proteger su mercado interno. Y yo me pregunto, si renegociamos, vamos a tener la misma oportunidad de inclusive encontrar mejores condiciones que las que logramos con el acuerdo anterior. Yo personalmente pensaría que no, que las condiciones políticas ahorita son menos favorables para que el Congreso y la Secretaría de Comercio nos den mejores condiciones para las que se negociaron. Pero pues habría que evaluar muchas cosas más allá de eso. Dos, ¿qué pasó con los productos del sector agrícola y en dónde de verdad está la causa de que hoy podamos ver esas cifras tan decepcionantes, tanto de producción como de exportación, que esas no son controvertibles? Lo que es polémico y difícil de entender es por qué llegamos ahí y si de verdad la causa es el tratado o los tratados que hemos firmado. Yo creería que así no haya tratado con Estados Unidos, lo que Colombia no ha hecho con maíz y con cereales no lo va a hacer sin el tratado, se los puedo asegurar, porque esa discusión desde el ministro Rosas, que si tú te acuerdas estableció un programa de maíz muy fuerte, no se pudo reversar, y Estados Unidos, como bien decía Aurelio, entre otras cosas, al firmar el acuerdo con Colombia lo que hizo fue afectar y desplazar las exportaciones de Argentina, de Bolivia y de Brasil, que eran quienes suplían al mercado colombiano fundamentalmente ya del maíz, de la soya, porque Colombia venía incrementando las exportaciones de eso. Yo no creo que sin tratado de Estados Unidos, y no solamente ese, el de Europa también y otros, nos vaya a resolver ese problema que no hemos resuelto internamente. Y en cambio,
seguimos quedando con el problema de la falta de política agrícola consistente y seria por mejorar la eficiencia, por mejorar la competitividad, porque haya una política comercial que aproveche las oportunidades que se le han abierto con los TLCs y sin los TLCs. Yo creo que tampoco vamos a tener un problema de un buen sistema de inspecciones y un buen sistema cuarentenario en los sistemas sanitarios si no firmamos otros acuerdos como el TLC o si los vamos a renegociar, porque el problema no es el TLC, el problema es lo que no hemos hecho aquí a nivel interno. Y yo lo veo más difícil si comenzamos a renegociar y perder oportunidades de llegar a ciertos mercados. El problema no es el TLC, Aurelio. Y otro problema que señala Ricardo es que si renegociamos perdemos, porque otra vez las exportaciones tradicionales, que son las principales, de las cuales depende en alguna parte la economía, pues podrían ser severamente castigados por el mercado más grande del planeta. Sí, pareciera un laberinto sin salida, ¿no? Porque no tenemos acceso, pero entregamos el mercado interno. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar? ¿Sí? Comienzo con esto. A mí me dice, o sea, no estamos hablando de misterios, ¿sí? Entonces, ¿usted resuelve el problema de crear su propio clúster nacional o sigue creando una industria agrícola de máquina? Ahora bien, el consumidor tampoco ha sido tan favorecido por una cosa muy sencilla. Si ustedes revisan esto, y por eso decía yo que hay que hablar de política económica, cuando ustedes miran los aranceles en Colombia, el recaudo de la DIAN por aranceles es muy bajo, ya es prácticamente inexistente, son 4 billones de pesos al año, pero ese recaudo de aranceles se ha compensado con un aumento del IVA. Entonces se le abarata al importador, pero todo no se le abarata al consumidor. Miren esas cuentas, es así. Entonces, perdóname, ya un minuto, refuerzo todo lo que dijo Jaime sobre el tema de la tasa de cambio. Lo acabamos de ver, no solamente en el periodo de la enfermedad holandesa, sino cuando vino la crisis del 2014, que se disparó el dólar y nos pasó de 3.000 arriba de 3.100. ¿Qué pasó con los alimentos? Vaya, miren cuánto fue inflación de alimentos en Nariño, 12%. Y se nos salió la inflación se nos salió de 6%. Entonces, aquí también estamos en tasa de cambio, recojo los suyos de devaluación y le agrego lo de devaluación. No hay arancel mejor que una tasa de cambio alta, ni hay arancel más infructuoso que una tasa de cambio baja. Entonces, estamos sujetos a esto, ¿sí? Por eso digo, todo ese laberinto solo se resuelve con una cosa: ¿qué es lo prioritario? ¿El mercado interno o los mercados externos? Esa es la discusión que queda. En un país de 50 millones de habitantes, no estamos hablando de Barbuda, que se la llevó un huracán, pues no quiero hacer alegrías con lo que le pasó a la gente de allí, pero estamos hablando de un país, 2 océanos, 50 millones de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, renegociamos y nos concentramos en el mercado interno. Ricardo, ¿qué opina? Pues mira, es que yo creo que ese es un falso dilema, porque yo no creo que el dilema sea o mercado interno o mercado externo. Yo lo que creo es que hay que mejorar la eficiencia y la competitividad de la producción, sea para exportar o sea para consumir en el mercado interno, porque en las dos situaciones los productores van a resultar afectados, ya sean los exportadores o ya sean los que suplen el mercado interno, y eso lo sabemos. Y esa es la tarea que no ha hecho el gobierno con su política agraria. Y eso es lo que no han hecho tampoco los productores. Los productores, incluso los que exportan, a veces se recuestan en la tasa de cambio cuando sube y siguen siendo ineficientes. Entonces yo creo que toda esa tarea no la hemos hecho entre todos. Hay que mejorar la eficiencia, hay que mejorar la competitividad, y eso no se logra eliminando los tratados de libre comercio. Como les decía, yo sinceramente creo que así no tengamos tratado de libre comercio con Estados Unidos, no vamos a resolver el problema de que somos ineficientes produciendo cereales. Hago una anotación última, que es el problema del maíz. El problema del maíz y los cereales y soya son un caso muy especial, no para Colombia, en el mundo entero. Solo hay 3 o 4 proveedores a nivel mundial que ya no alcanzamos el resto de países.
ni siquiera Suecia, ni siquiera Suiza, nadie, o sea, son Estados Unidos, Rusia, Argentina y algo en soya, Brasil. O sea, no algo, es un muy buen productor de soya. Pare de contar, el resto del mundo les compra sus necesidades de cereales y de soya a ellos. Entonces no solamente el caso colombiano. Y entonces el resto de países estamos lejos. Entonces cuando tú ves los rendimientos por hectárea de maíz en Colombia, es que estamos demasiado lejos. Entonces uno tiene que proponerse dos cosas: un programa a largo plazo, si queremos recuperar el mercado interno para nuestros cereales, que nos logre acercar a esos estándares internacionales y no simplemente que protejamos el mercado interno porque sí, a la fuerza, sino que tocaría hacer una política a largo plazo para recuperar para los cereales el mercado interno, mientras aprovechamos en el corto y en el mediano plazo la mejora y el aprovechamiento de oportunidades que tenemos en otros productos en que sí es posible hacerlo y que no lo hemos logrado otra vez porque no hemos hecho la tarea, porque la política agrícola no se ha diseñado consecuentemente para aprovechar esas oportunidades, porque los instrumentos de política en el sector agrícola han sido manejados en el cortísimo plazo con intereses muy, ¿qué llamaría yo?, muy inconsecuentes, por ser generoso con el calificativo, y no pensando en el sector y no pensando en el desarrollo rural. Entonces yo creo que tenemos que hacer la tarea, más que decir que el problema nuestro son los tratados de libre comercio. Hoy todos los problemas, vamos a tener problemas de controversias en la OMC. También hay un sistema de solución de controversias para el TLC que podemos apelar a él, y lo mismo con Europa y los otros tratados que, en cambio, yo sí veo dificilísimo que hoy en el ambiente mundial que se está dando sobre proteccionismo nuevamente podamos encontrar mejores condiciones y podamos lograr cosas que no logramos en un momento en que fue difícil, pero que había un poco más de condiciones, mejor ambiente para negociar. Entonces, sí. A finales del año pasado, FEDESarrollo y la Universidad UFIT, cada uno tiene una cosa que los economistas llamamos modelo de equilibrio general. Corrieron sus modelos de equilibrio general, restándole o quitándole todo el cuento de las medidas arancelarias para el sector agropecuario. Lo más simpático del cuento es que obviamente les da que es un benéfico, o sea, quitar toda la parte arancelaria y paraarancelaria, eso es benéfico para el sector agropecuario. Cuando uno intenta preguntarse, ellos mismos se lo preguntan de por qué les da así, se dan cuenta, tienen diferencias en los dos modelos, pero se dan cuenta que sobre todo es con base en el consumo. Entonces obviamente aumentan el consumo y tal cosa. Entonces uno piensa, ¿y de parte de la producción qué? Entonces vuelvo al mercado interno. O sea, porque a mí con toda esta discusión de la apertura y de los TLC me parece muy gracioso que a nosotros ya no nos importa el mercado interno, cuando resulta que a todos los países les encanta y les parece fenomenal nuestro mercado interno. Entonces ahí vuelvo a tus tareas, o sea, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para el sector productivo? Sobre todo cuando hoy se le plantea al país, o sea, por lo menos ya la ANDI y ya el Banco de la República reconocieron, a fuerza de muchas discusiones, a fuerza de la misión rural, que tenemos desindustrialización y tenemos desruralización. Entonces, no hemos hecho fuerza con el sector productivo para tener una propuesta distinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a negociar cuando el mundo estará pensando en negociar unas cosas distintas frente a una cosa hoy que se nos avecina y que no hemos podido entender muy bien, que son estos nuevos nacionalismos no para proteger las culturas ni nada de esas cosas, sino unos nuevos nacionalismos que están en contra de los otros, o sea que van terminando por el lado del fascismo? Bueno, Jaime, ya no te veo tan convencido de renegociar después de toda esta discusión. Usted quiere decir que la discusión ha sido interesante. Entonces, ¿qué vas a negociar? Tú negocias, vas a tratar de negociar asimetrías, vas a tratar de negociar la nación menos favorecida, eso es capítulo 24 de toda la OMC. Entonces tú puedes renegociar esas cosas. Los Estados Unidos te van a permitir renegociar
esas asimetrías permitiéndote entrar a algunos productos en mejores condiciones, con algunas preferencias, yo sinceramente lo dudo. Bueno, entonces con esto termina tu intervención, ¿o quieres hacer una conclusión final de medio minuto? No, la discusión final, la decisión final es: tenemos que trabajar en nuestro sector productivo, tenemos que fortalecer nuestro sector productivo, buscar poder llegar a otros mercados, incluso al mercado norteamericano con lo que hoy tenemos, y tenemos que estar dejando de estar pensando en preferencias arancelarias o en que nos den dádivas para llegar al mercado cuando nosotros no tenemos la capacidad productiva para llegar a esos mercados. Bueno, estimado Aurelio, tienes un minuto para concluir. Qué pena, pero el tiempo en esos programas es muy corto. Sí, Jaime, hay un clásico que todos los que estamos en este tema agrícola debemos leer y releer. Es el libro de la economía y la agricultura de Jesús Bejarano. El que no ha leído ese libro está muerto. Bejarano, en una de sus páginas, tiene 14 definiciones de competitividad. O sea, lo primero que vamos a poner de acuerdo es de qué estamos hablando cuando hablamos de competitividad y cuando hablamos de aumento de productividad. ¿De qué estamos hablando? Porque eso es claro. ¿Sí? Porque aquí se habla de la competitividad. Bueno, ¿de qué competitividad estamos hablando? Pero voy a dar este argumento que es fundamental, por lo menos desde el punto de vista de mi visión económica. La competitividad y el avance productivo, ese que podamos innovar y desarrollar, depende de un factor, de la demanda. Suena curioso que la productividad depende de la demanda. Pues sí, porque si un productor no tiene demanda, no tiene acumulación de capital que le permita innovar y desarrollar de manera productiva, pongámoslo en términos bien sencillos, es mejorar su relación capital-trabajo, o ponerlo de alguna manera, o su relación entre el capital constante y el capital variable, para otras escuelas. Si no tenemos demanda, entonces, ¿qué es lo que el país tiene? Pues lo que tienes que devolverle la demanda a sus productores. Eso es lo que, y en ese sentido es lo que hay que negociar y cambiar de política. Hay que retomar la demanda nacional para los productores agropecuarios nacionales, para que puedan acumular, invertir y avanzar. Ahora bien, si ellos hacen un esfuerzo individual, en eso coincido con Ricardo, pero no hay un esfuerzo del Estado, porque la competitividad tampoco depende, no es individual, sino que hace parte de un paquete general de la capacidad nacional de competencia del país. Si usted te acompaña esas iniciativas individuales con una capacidad nacional de competencia que incluye la política económica, usted puede generar un sector. A mi modo de ver, el país sí tiene que renegociar. Y es más, hablaba usted del capítulo 24 del OMC, yo le hablo del 23.2 del capítulo de la negociación del TLC, que incluso permite romper. Así, de sencillo. Sí, podemos romper, ¿por qué no? ¿O qué? ¿Qué nos va a pasar? ¿No vamos a morir? Nada, el país sigue avanzando. Entonces yo sí creo que el país tiene que llegar a sentarse, pero hay que definir la política. ¿Qué nos interesa? ¿Uchuva o trigo? Estamos en la misma discusión de hace 12 años. Yo estoy por el trigo, otros están por Uchuva. Esa es la discusión. Discusión que viene de los años 60, cuando dimos preferencias para la importación de trigo. 58, 56. Exacto. Ricardo, tu conclusión. Mira, yo no quisiera volver a la discusión tan atrás. O sea, a mí me gusta el trigo y también la uchuva. Y el pollo y la carne de cerdo que se está produciendo muy bien en Colombia. Yo creo que hoy el país tiene tareas nuevas. Es más, la negociación de los tratados de libre comercio se las reveló. Eso ha sido muy interesante. Muchas de las reformas que se hicieron en el ICA se hicieron entre 2006 y 2008, porque cuando estábamos negociando el tema nos encontramos con que prácticamente no teníamos sistema sanitario que valiera la pena, y nosotros íbamos allá a negociar como si tuviéramos el mejor sistema sanitario. Entonces, bueno, eso han sido como externalidades muy interesantes y muy positivas, pero eso quiere decir que la agenda hoy sigue siendo complicada y que, como digo yo, hay que recuperar el mercado interno, claro que sí, y también aprovechar las oportunidades de las exportaciones, también, y hay que hacer más competitiva la producción nacional para eso. ¿Qué determina la competitividad? Claro, la innovación, pero no solamente la innovación, el manejo de los precios también, porque los mercados en muchos casos son inestables, porque hay intervención en los precios, porque hay subsidios en los países exportadores, por mil maneras. Y yo creo que el gobierno colombiano
no ha sido serio, considerando todos esos factores complejos que determinan las posibilidades del sector agropecuario. Y yo creo que estamos en mora de hacer eso. Bueno, con este relativo consenso, pero la discusión sigue, tiene que seguir porque además tenemos que pensar en el planeta entero y no solamente cuando hablamos de esos temas. Otro día, que no se lo afrontaremos. Con este relativo consenso, decía, queda cerrado el cuarto foro Ruralidades y Territorialidades y el cuarto encuentro en Agrociencia.